¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues vamos con varias notas, por supuesto, que platicarle, que presentarle. Y de estas notas que de repente escapan un poco a la dinámica de la coyuntura, pero que son importantes y trascendentales, por supuesto, dárselas a conocer. De entrada, a ver, de entrada, lo que está sucediendo nada más y nada menos que en el estado de Chiapas. En el estado de Chiapas, en donde se han registrado dos hechos verdaderamente cuestionables, dos hechos que sin duda alguna se tienen que analizar por varias razones. A ver, el primero de ellos, el homicidio del reo Yudiel Flores Tobar, este influencer, sentenciado a 119 años de prisión por delitos sexuales infantiles, reveló que en el interior del penal El Amate, el más grande de Chiapas, este tipo, este delincuente, este criminal, seguía abusando de menores. Sí, al interior de su celda. Esto fue informado por el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Yavén Abarca, quien detalló que esta persona murió el pasado lunes por asfixia por estrangulamiento provocado por otra o varias personas, quienes sacaron su cuerpo del módulo en el que estaba asignado y lo llevaron a otro intentando simular un suicidio. Ha aparecido un video, por cierto, por parte de Yudiel Flores, que le reitero era un influencer, y quien asegura, ¿no? O culpa en un momento dado o responsabiliza al actual gobierno de Chiapas de su muerte. Al iniciar las investigaciones y revisar las pertenencias del reo, localizaron un teléfono con imágenes de Yudiel sosteniendo relaciones sexuales con menores de edad dentro precisamente de esta cárcel. Y este sujeto, bueno, explicó, por supuesto, el fiscal, perdón, usted explicó que el reo seguía cometiendo esta conducta delictiva al amparo precisamente de la corrupción, ¿no? Este es comentario mío, al amparo de la corrupción al interior de ese penal. Porque primero, ¿cómo es posible que entren menores de edad? Y segundo, que abusen de ellos, si no es con la complicidad de las autoridades del penal de la Mate, si no es con la complicidad de los custodios, si no es con la complicidad de los propios delincuentes que gobiernan este tipo de lugares. El subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad, José Octavio, detalló que al revisar el teléfono encontraron una gran cantidad de información de pornografía infantil de carácter internacional. Y todas y cada una de las imágenes que se encuentran en el aparato corresponden a diferentes fechas, ¿no? Agosto, mayo, septiembre, todas del año anterior. Sostuvo que hasta ahora únicamente se ha revisado una mínima parte de este contenido. Por su parte, el fiscal de Chiapas precisó que la única forma en que los niños involucrados pueden ingresar al penal y llegar a una celda es siendo familiares de internos. Eso es lo que se dice, pero no es la única forma, fiscal, no nos quiera ver la cara. Hay custodios, hay directivos de su penal, los cuales abren la puerta y llevan a niños precisamente para que eso ocurra. Hay mafias de trata de personas al interior de ese penal. No nos quiera tapar el sol con un dedo. Así de sencillo. Ajá. No solamente se trata que fueran familiares de reos que prostituyeran a sus menores, que por supuesto no se puede descartar, pero esto es complicidad del penal de seguridad de la mate, punto. No es ni siquiera omisión, es complicidad por parte de aquellos que están responsabilizados de cuidar lo que pasa al interior de esos lugares. Dice, hay una frase que se la abrogan a este Nelson Mandela, que señala que si quieres conocer la realidad en materia de violencia de un país, pues revisa sus cárceles, ¿no? Y lamentablemente esa es otra de las reformas que hacen falta, reforma al sistema penal. Hay penales en donde el autogobierno es una realidad. Hay penales en donde el delito se sigue cometiendo. Hay penales donde los grupos delictivos son quienes deciden, son quienes mandan. Ahora, esto no tiene que derivar en la privatización de los penales, porque la privatización de los penales no resuelve absolutamente nada. Lo único que provoca es mayor impunidad, abusos por parte de los empresarios y en muchos sentidos una generación incluso de culpables. En alguna ocasión yo le decía, si tenemos un nivel de impunidad superior al 90% y las cárceles están atestadas, pues ¿a quién estamos metiendo a la cárcel? ¿Quiénes son las personas que están en la cárcel? Pues la mayoría de ellas son gente pobre, son gente que ha sido acusada falsamente, son gente que ha cometido delitos menores y que llegando a las cárceles se convierten en universidades del crimen.
por supuesto, grupos criminales que están ahí y que en muchas ocasiones les ordenan estar ahí para seguir cometiendo delitos ilícitos, salir de los penales y regresar a los mismos como sucedía durante muchos años con los Zetas. Ese es un punto que no podemos dejar de lado. Lo que sucede tanto en los penales estatales como locales, perdón, federales como estatales, porque a final de cuentas se tiene que ir al fondo de esta corrupción. Vaya usted a saber quién mató a este señor Judiel Flores, un criminal. Y sé que mucha gente de las que nos escuchan dirán, pues un problema menos y un tipo menos. Y yo no voy a defender a este tipo, ni mucho menos, ni voy a lamentar su muerte, pero sí creo que se tiene que investigar quiénes son los que permiten la operación de estas redes de trata. Se tiene que investigar quiénes son los que permiten esta prostitución y tiene la autoridad que tomar el control de estos lugares. Porque no se trata de que hagan justicia por su propia mano, para siempre. Se trata, por supuesto, de que sea la autoridad la que controle los mismos, porque si no, posteriormente estas acciones, este tipo de autogobiernos, se encuentran entonces contrario a lo que pasa hacia afuera y desde ahí se cometen delitos que nos impactan hacia afuera. Porque uno pensaría, pues cometen delitos adentro y ahí se quedan, ¿no? Los delitos que cometen adentro nos impactan afuera, el tema de la extorsión, el tema del secuestro, el tema del narcomenudeo, el tema de la trata de personas, ¿no? Este señor, el Coyote Consentido, era el nombre de este influencer, que le reitero, se grabó, según lo último que se ha dado a conocer, ¿no? Se grabó o salió a la luz un video en el que el propio interno advertía que su vida corría peligro y que de morir no se trataría de un suicidio ni de una riña, sino de un homicidio, fue lo que señaló. La grabación fechada el 8 de diciembre del 2024 y presuntamente realizada desde un teléfono celular dentro del penal, muestra a Yudiel afirmando que no tenía intenciones de quitarse la vida y responsabiliza a las autoridades penitenciarias por cualquier atentado en su contra. En el mismo video señala directamente al director, subdirector y otros funcionarios del penal como parte de una estructura de extorsión interna en la que asegura haber sido obligado a colaborar bajo amenazas. Flores Tobar fue detenido en 2021, según datos del Poder Judicial del Estado de Chiapas, acumulada hasta febrero de este año tres sentencias que sumaban más de 119 años de prisión. En el video, Yudiel mostró documentos que, según sus palabras, acreditaban su participación forzada en el control interno de ingresos, cuotas, manejo de teléfonos celulares, movimientos dentro del penal, todo ello bajo órdenes de figuras que identificó como mandos oficiales y afirmó que temía por su vida por haber conservado dicha documentación y que era buscado por quienes querían evitar que esa información saliera del penal. O sea, tiene usted, más allá de lo que también diga este personaje, es algo que tiene que investigar el gobierno de Chiapas y que se tiene que reformar el tema de los penales. Se tiene que indagar a fondo por qué. ¿Por qué? Porque no se trata tampoco de que la corrupción impere en los lugares en donde supuestamente tendrían que operar de una manera mucho, pero mucho más adecuada y en beneficio, insisto, de todos y cada uno de los ciudadanos, porque a final de cuentas llegan ahí con la intención, obviamente, de, obvio, uno pensaría de rehabilitarse y dos, de realmente recibir un castigo por el delito que cometieron. No tienen que llegar ahí porque se les fabricó delitos, no tienen que llegar ahí simplemente porque se les inventó y no puede ser que la delincuencia y los grupos de poder sigan haciendo lo que quieran. Insisto, yo no defiendo a este señor, que está señalado casos verdaderamente brutales por los cuales merecería estar ahí encerrado toda su vida, pero sí me parece que hay que ir más a fondo en el tema precisamente de lo que pasa en los penales. Ahora, el otro punto de Chiapas, la industria agrícola en Chiapas es clave en la explotación de azúcar, cacao y café. Está plagada de abusos contra los trabajadores, tanto mexicanos como migrantes, con casos incluso de trabajo forzoso, infantil, esclavitud moderna, mientras que las grandes empresas, tanto extranjeras como algunas mexicanas, pues se quedan con las ganancias. Usted recuerda una charla que tuvimos y que está en nuestro canal alterno en el Nepo Baby, precisamente con los cafeteros, con los cafeticultores de Chiapas, quienes denunciaron a través de un informe cómo Nestlé, por ejemplo, Nescafé, todos ellos explotaban, Starbucks, explotaban brutalmente el sector cafetalero de nuestro país, dejando a la mayoría de los productores mexicanos en la pobreza, sobre todo a los pequeños productores que se convertían literal en esclavos de estas empresas.
Las conclusiones del reporte, una realidad amarga, abusos laborales de personas trabajadoras migrantes en la producción de azúcar, cacao y café en Chiapas, y publicado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, indica que las exportaciones de café y cacao están dominadas por un pequeño número de empresas pertenecientes a conglomerados internacionales. En el sector del café, las exportaciones están lideradas principalmente por Exportadora de Café California, una filial del grupo alemán Newman Group, así como Agroindustrias Unidas de México, SADCB, y Cafés de Especialidad de Chiapas, ambas subsidiarias de la multinacional suiza Econ Agroindustria Trading Corp. Mm, Estamos hablando de que en la industria azucarera las exportaciones están lideradas por la empresa mexicana Azucarmex y en menor escala por la empresa mexicana Grupo Porres S.A. Esto se inserta en un país que este tipo de corporaciones buscan dominar a través precisamente de los alimentos. Son empresas multinacionales de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas que venden millones de sus productos de comida chatarra en México y otros países latinoamericanos y que aprovechan estas ventajas primero para extraer los recursos y luego para contaminar la alimentación mexicana vendiendo precisamente sus productos. Son empresas ligadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México, que acaba de hacer un pacto con Mario Delgado para las escuelas, que agrupa a 34 empresas líderes de alimentos, bebidas sin y con alcohol y por supuesto el tabaco. Muchos de sus productos superan los límites recomendados para el consumo humano y el documento levanta una serie de denuncias en esta industria, por ejemplo, entre los trabajadores migrantes en la industria de la caña de azúcar, que se han denunciado condiciones de vida y alimentación deplorables en los campos donde laboran. En un ingenio azucarero, las personas trabajadoras reportan que reciben alimentos en mal estado, viven en viviendas infestadas de cucarachas y pulgas y duermen junto a almacenes de agroquímicos, es decir, la esclavitud total. Esto en beneficio, le reiteramos, de empresas como Starbucks o como Nestlé y por supuesto Nescafé. Ante la situación, pues empeora cuando se habla de género, ¿no? Ni hablar de las mujeres, ni hablar por supuesto de los niños, quienes se encuentran en una situación todavía mucho, pero mucho más vulnerable y mucho más, brutal, ¿no? Por ejemplo, esta empresa matriz Econ Agroindustrial Trading, ¿no? O Agroindustrias Unidas de México, SADCB, Cafés de Especialidad de Chiapas, ¿quiénes son sus compradores estas empresas? Son Starbucks, ajá, es Nestlé de México. Así de claro. Al grupo Newman Group, ¿no? Son los exportadores de café California, quienes son los que le compra Nestlé. Nuevamente Nestlé y Newman Group. El cacao, por ejemplo, es Barry Callebaut Group, el que le compra a Agroindustrial Trading, Agroindustrias Unidas de México, quien aprovecha la esclavitud por parte de las personas dedicadas a este producto, a producir este producto. El caso de caña de azúcar es Sucarmex, Grupo Porres, sí, a compañía azucarera La Fe e Ingenio de Huistla. Quienes le compran pues son American Sugar Refine, Sucan Americas Corporation y CSC Sugar LLC. Así de claro, para que usted tenga lo que pasa en este sentido, en donde nos topamos con la esclavitud brutal, la explotación de nuestros trabajadores y cómo empobrecen al campesino mexicano, al trabajador mexicano, en beneficio de estas empresas grandotas. Ahora, de ahí paso a la explotación laboral en otro rubro. Y es que la Fiscalía General de la República alertó este martes a las mujeres en general para evitar ser enganchadas. ¿Sabe por qué? Y ponga mucha atención si usted busca trabajo, si usted tiene a su hija, su nieta que están buscando trabajo. Hay ofertas laborales o de relaciones amorosas, situaciones utilizadas por la delincuencia para convertirlas en víctimas de trata de personas en México. Muchas mujeres son enganchadas por tratantes a través de ofertas de un trabajo fácil, con ganancias extraordinarias o promesas de matrimonio. Son llevadas lejos del lugar donde viven para ser explotadas y, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recogidos por la organización Amnistía Internacional, de enero a junio del 2024 se reportaron 185 casos de víctimas del delito de trata de personas en México. Al final del año 2023 se han reportado 382 casos. Uno de las formas en cómo estas personas son engañadas es a través, por ejemplo, del trabajo forzoso y la explotación sexual, en donde las citan para una pues un supuesto trabajo, ¿no? Y ahí es en donde las retienen.
por medio de la captación violenta, el transporte, el traslado de acogida, recepción de personas, en fin, recurren a la fuerza, recurren a la explotación como tal. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado de la forma en cómo se está manejando Quintana Roo. Fue el estado donde se presentó el mayor número de trata de personas. No, en Otope Blanco y en Bacalar, por ejemplo, se han presentado situaciones de naturaleza, Cozumel también, Cancún, ¿no? Así que cada anuncio que usted vea coteje realmente el lugar, para qué es, los horarios, cómo le piden que vaya vestida, en fin, varias situaciones que dice la autoridad son fundamentales para poder precisamente detectar todo ello. Y finalmente, el último punto que tocamos para ustedes es el de el caso del feminicida de Iztacalco. Le seguimos dando cobertura, ya que la tarde de este miércoles, Cassandra, la madre de María José, una de las víctimas de Miguel N., presunto feminicida de Iztacalco, habló tras un año del asesinato de su hija. Cabe mencionar que Miguel, presunto feminicida, falleció al interior del reclusorio preventivo Varonil Oriente, lo que ha desatado el pronunciamiento de las víctimas por la falta de información y esclarecimiento de esta situación. En las inmediaciones del Panteón Español, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, familiares de María José estuvieron presentes para ofrecerle una misa a un año de que fuera asesinada por el presunto feminicida de Iztacalco. Al final de la ceremonia, Cassandra, madre de María José, habló con los medios de comunicación y le quiso mandar un mensaje a las autoridades. Estoy muy consternada por esto, no es justicia para mi hija. Se los pusimos en las manos a las autoridades. Él pudo operar 12 años. 12 años operó este tipo. Las autoridades no quisieron hacer nada en su contra y cuando finalmente se los pusieron pasó un año sin que sucediera absolutamente nada. El otro punto es que este tipo Miguel, pues, como usted sabe cómo, consiguió los números telefónicos de los familiares de las víctimas. Imagínese el tipo de relación que tenía con alguien que le pasó los números de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y comenzó a hablarle a las víctimas para burlarse de ellas y decirles literalmente que no se arrepentía absolutamente de nada. Por eso es que dicen, se tiene que certificar que es el cuerpo de Miguel N. para saber que realmente está muerto y saber por qué está muerto. Incluso Fernanda confirmó que ella habló con Miguel, que yo le dije que él era un asesino y soltó una carcajada, ¿no? Dice, no sé cómo pudo conseguir mi número, ¿no? Y dijo que eran más víctimas, que no solamente ella, es las que habían dicho que les había hablado este sujeto, ¿no? Que de eso se aprovechó. Ahora, la gran pregunta es por qué estaba libre, por qué tenía años operando a pesar de las quejas que habían existido en su contra, qué tipo de protección tuvo en algún momento por parte de autoridades, y posteriormente a quién le convenía que estuviera muerto, porque es muy raro, muy muy raro, ¿no? Te caes en tu celda, te da un paro respiratorio. Algunos decían que era justicia por propia mano de los reos. Yo creo que también puede ser que este hombre supiera cosas de autoridades, de jefes policíacos que lo ayudaron a operar durante tanto tiempo en la impunidad y que al iniciar los casos, al iniciar el juicio, pues iba a soltar información y pues prefirieron callarlo. Una tercera versión, que por eso Clara Burgada ha dicho se tiene que dejar muy en claro que está muerto, es la que pulula incluso entre familiares de las víctimas, ¿no? Que abiertamente dicen, pues tememos que no esté muerto y que precisamente por esas relaciones le hayan permitido abandonar el lugar. Pues unas historias tristes, por supuesto, difíciles, pero parte de la información también que se tiene que compartir con ustedes y analizar y platicar para poder seguir en materia informativa. ¿No le parece? Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista y al ratito el maestro Bernardo Batis hablándonos sobre el Tribunal de Disciplina que es determinante, fundamental para que la reforma judicial funcione. Ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente y por eso es tan importante quienes van a participar en su votación. Por lo pronto tenemos a dos candidatos ya que vamos a entrevistar. Bueno, hoy Bernardo Batis, mañana Celia Maya. Como siempre un gusto, como siempre un placer.